Muy buenas noches con todos, soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente a la doctora Mayra Sogeli Guevara Rosales, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia que abordará el día de hoy son los apuntes sobre el proceso penal inmediato. Les recordamos que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulos, se doy el pase a la doctora para que pueda dar inicio con su seminario. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a contribuir con los conocimientos respecto a los apuntes sobre el proceso penal inmediato. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En lo que vamos a tratar el día de hoy es las consideraciones generales, el cual es el proceso inmediato, la tipificación del proceso inmediato, en donde lo ubicamos en nuestro Código Procesal Penal, los supuestos para la admisión, es decir, los casos en los que nuestro Código Procesal Penal permite la aplicación de ese tipo de proceso inmediato, ¿no? También los supuestos de excepción, donde nos describe qué tipo de casos no están permitidos la aplicación de este proceso propiamente dicho. Y el trámite correspondiente de manera general. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, hemos encontrado doctrina y jurisprudencia respecto a los conceptos de este tipo de proceso. En el acuerdo plenario 6/2010 indica que el proceso inmediato es un proceso especial y de una forma de simplificación procesal que busca pues evitar, sobre todo en aquellos casos que por sus propias características no hacen falta mayores actos de investigación. Por su parte, el doctor Ore Guardia nos indica que ese tipo de proceso es un proceso especial, que ello va en base en favor a la celeridad procesal, o también llamámoslo la economía procesal, en donde se obvia la fase de investigación preparatoria y la etapa intermedia cuando se presentan determinados supuestos. Por su parte, el acuerdo plenario extraordinario 2/2016 manifiesta que el proceso inmediato consiste en eliminar o reducir las etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin menguar de su efectividad. Y segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, es decir, que sea eficaz, a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente, como lo vamos a tratar más adelante. Pasamos a la siguiente. Según nuestro decreto legislativo 1194, en su artículo 1, nos da un acercamiento a lo que es el proceso inmediato en sí. ¿Y qué nos manifiesta este decreto? Nos dice que el proceso inmediato es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal. Y también preguntarán por qué una simplificación procesal. En la siguiente diapositiva vamos a verlo con un poquito más de detalle. ¿Por qué lo dicen simplificación procesal? En el cual se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarias mayores actos de investigación. Es decir, que en ese tipo de proceso no va a ser necesario continuar actos de investigación o diligencias iniciales, ya que van a haber supuestos en los que ya no va a ser necesario debido a que la prueba ya ha sido estado en evidencia o entre otros supuestos, ¿no? Que más adelante lo vamos a tratar también. Pasamos a la siguiente. Bien, nosotros sabemos que nuestro proceso penal ordinario se divide en 3 etapas, ¿no? Tenemos la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. La investigación preparatoria como primera etapa dividido en 2 subetapas, que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Ahora, el tema de la simplificación procesal, ¿a qué se refiere? Vemos a la parte de abajo de las diapositivas que también tenemos las 3 etapas, pero estamos marcados la etapa intermedia y la segunda subetapa,
de la investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir con eso, doctora? Que la investigación preparatoria solamente se va a llevar a cabo los temas de las diligencias preliminares y de manera directa se va a ir directo al juicio oral. Es decir, ¿no va a haber etapa intermedia? No, no va a haber etapa intermedia. Esto se elimina. Ello llamamos a la simplificación procesal. Vamos a reducir el proceso ordinario por un proceso más pequeño. ¿Para qué? Para que haya celeridad, eficacia en la justicia. ¿De qué manera? Eliminando la segunda subetapa de la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Y nos quedamos solamente con ¿cuál? Con la investigación preparatoria en la primera subetapa, diligencias preliminares y el juicio oral. Creo que hasta ahí ya vamos entendiendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el fundamento. Ya vemos anteriormente la finalidad de este proceso inmediato, el cual es la simplificación de las etapas del proceso penal común. Mientras que el fundamento, también hemos encontrado varias doctrinas y jurisprudencia que refieren sobre ese tipo de proceso. Por su parte, según Vázquez nos indica que el fundamento de este proceso inmediato es dotar al Estado de las herramientas necesarias para que cumpla con su obligación de llevar adelante un proceso rápido y eficaz. Por su parte, nuestro decreto legislativo 1194 nos indica que la importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y naturaleza, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito fragante. Acá ya nos está dando un adelanto de un supuesto, ¿no? Que es el tema de la flagrancia. Mientras que el acuerdo plenario 6-2010 nos indica que esa es la facultad que tiene el Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia. Y por su parte, pues Oreguardia, que no se quede atrás, nos indica que este proceso inmediato se fundamenta, que el proceso inmediato haya su fundamento en el principio de la economía procesal. Por mi parte, yo me quedo con el acuerdo plenario 6-2010, en donde indica que el fundamento de este proceso se fundamenta más que todo en la facultad que tiene el Estado de organizar la respuesta del sistema penal con un criterio de racionalidad y eficiencia. Como también me puedo quedar con la idea de nuestro doctor Oreguardia, en donde indica que el fundamento del proceso inmediato se basa en el principio de la economía procesal, esto es, en el ahorro del esfuerzo, dinero, como también del tiempo. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora estamos ya en el ámbito ya de la tipificación del proceso inmediato. Pues lo encontramos en el libro quinto, procesos especiales, porque esto es un proceso especial, en el artículo 446. Solamente lo he colocado hasta los 3 supuestos que indica, porque es más largo. Está hablando el tema de trámite, de excepciones, ¿no? Pero acá sí solamente he considerado lo más relevante, que es el tema de los supuestos, que más adelante vamos también a desglosar uno a uno. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a centrarnos en los supuestos en el cual permite nuestro Código Procesal Penal la aplicación de ese tipo de proceso penal inmediato, ¿no? Y como vemos, nuestro Código Procesal Penal nos indica que nuestro código, que nuestro proceso procesal penal, que nuestro Código Procesal Penal permite la aplicación de este proceso en 5 supuestos. Eran antes 3 supuestos, pero con la modificación que hubo de nuestro Código Procesal Penal, con las reformas que hubo, se ha aumentado 2 supuestos de formas especiales, ¿no? Tenemos primero el tema de la flagrancia, también tenemos la confesión sincera, la actividad probatoria, la omisión a la asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Estos 2 últimos supuestos han sido ubicados últimamente, reformados, ya por el fundamento que ya más adelante lo vamos a tocar, porque es que estos han considerado dentro de, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, ahora vemos
que el fiscal como sujeto legitimado para requerir aplicación de proceso inmediato, ¿ya? Vemos acá que esto se trata más que todo del deber fiscal. ¿Quién es el legitimado para interponer o para presentar este requerimiento de incoación de proceso inmediato? El fiscal, por ser el titular de la acción penal. Él está facultado de solicitar la incoación del proceso inmediato en los siguientes supuestos, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? La flagrancia delictiva, confesión sincera, evidencia de elementos de convicción, vienen a ser evidencia delictiva, mientras que los dos últimos ya han sido incorporados últimamente según la reforma del Código Procesal Penal. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a ahorita hablar el tema de la flagrancia. Y así vamos a ir hablando supuesto por supuesto para ver cómo es que este proceso penal inmediato es aplicado en cada supuesto. Según nuestro artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, nos indica que la flagrancia es uno de los supuestos en donde se debe aplicar este tipo de proceso, ¿no? Pues la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Y se preguntarán, ¿y qué significa ser flagrante o qué es la flagrancia? Allá, esto es un término latino en el cual se traduce a ejecutar actualmente algo o estar cometiendo. ¿Qué quiere decir? Allá, esto es más que todo conocido, generalmente yo sé que lo deben conocer, ¿no? El conocido como manos en la masa, que el tema de la flagrancia se va a dividir en tres partes, ¿no? Pero generalmente todos lo conocen como, te encontré con las manos en la masa, ¿no? Bien, en el tema de la flagrancia, el hallazgo del autor de un ilícito en circunstancias que conllevan flagrancia supone que aquel ha superado las fases internas del intercriminis. Nosotros sabemos que el tema del intercriminis se divide en dos, en la interna, que es la parte subconsciente del sujeto activo, y la parte externa cuando ya se está ejecutando o intentando consumar o estamos en los actos preparatorios de lo que uno se está creando en la mente, ¿no? La manifestación de lo que uno está pensando o planificando. Entonces, la flagrancia es más que todo, es cuando se está iniciando la fase externa del delito, desde que se inicia hasta el intento de consumarlo o al consumarlo ya es el tema de la flagrancia. Pues la flagrancia también podría decirse que es un hecho donde el sujeto agente es sorprendido directamente o percibido de cualquier otro modo circunstancias inmediatas a su perpetración, ¿no? Acá tenemos los tres tipos de flagrancia, la flagrancia clásica, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. Pues bien, ya tenemos claro esta parte de la flagrancia, en donde usualmente todos pues lo conocen como el delito, como aquel que te encontré con las manos en la masa, ¿no? O cuando la persona ya ha sido detenida 24 horas antes o dentro de las 24 horas de cometió el hecho con evidencias que lo vinculan al hecho delictivo realizado, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, acá tenemos el tema de la flagrancia clásica, pues la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. ¿Y qué significa la flagrancia clásica? Se trata del inicio del intercriminis o la consumación del delito. Esto es más conocido como te encontré con las manos en la masa, el más conocido. ¿Y qué es esto? Más que todo, es el descubrimiento de autor en plena realización o culminación o intentando consumar el hecho delictivo. ¿Bien? Mientras que la cuasiflagrancia es la aprehensión, se produce inmediatamente luego de su vida. Pero ¿qué pasa acá? Allá, que aquí a la persona no se la encuentra con las manos en la masa, sino que quienes presencian el hecho no son los policías, son los familiares, amigos o terceros que inician la persecución y hasta puede que lo capture, que hasta la captura, recién interviene la policía. Pero no es acá encontrado con las manos en la masa, sino que ha sido encontrado después de lo que se ha cometido el hecho. Mientras que la flagrancia presunta es cuando existen indicios de su comisión por la existencia de instrumentos evidentes que puedan vincular al sujeto activo con el hecho delictivo. Es decir, acá se presencian las evidencias materiales que vinculan, ¿no?, a la persona con la comisión del hecho ilícito.
En una vemos con las manos en la masa, el otro vemos que ha sido capturado después de haber cometido el hecho, y el otro ya es el tema de encontrar materiales evidentes en la mochila, en los bolsillos, rastros en sus manos, etcétera, ¿no? Que tengan un tipo de vinculación con la comisión del hecho delictivo. En esos tres casos ya es el tema de la flagrancia, que va a ser un tema muy aparte que se puede tocar más adelante. Pero ahorita esto es a modo general el tema de la flagrancia, en donde cuando el fiscal tiene ese tipo de casos, se puede aplicar el proceso inmediato porque así lo establece nuestro Código Procesal Penal a fin de simplificar nuestro proceso penal ordinario. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora, el segundo supuesto es la confesión. ¿Y qué es la confesión? La confesión es un acto procesal que consiste en la declaración necesariamente, ya, que tiene que ser personal, libre, consciente, verosímil, que hace el procesado, aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que se le imputa. Es decir, es la declaración de autoinculpación. Yo soy investigado, yo me autoinculpo y confieso lo que me están atribuyendo, ¿no? Comprendo conocimiento de la ejecución y preparación del hecho delictivo que se me está atribuyendo. Pero para que estos tipos de lo que uno se está autoinculpando, nuestro Código Procesal ha delimitado, ¿no? ¿Cómo es que esta confesión puede tener un valor probatorio? ¿De qué forma? Pasamos a la siguiente. Para su validez deberá concurrir con lo siguiente. Según el artículo 160, inciso 2 de nuestro Código Procesal Penal, nos dice que tiene valor probatorio esta confesión, esta autoinculpación del procesado, siempre que esté debidamente corroborada, ¿no? Lo que yo digo con lo que se ha realizado, prestada libremente y estado normal de las facultades psíquicas, pues yo no puedo estar deliberando que yo cometió tal hecho cuando realmente me encuentro no me encuentro facultado mentalmente para poder autoinculparme. Prestada ante el juez y el fiscal en presencia de su abogado, pues ello garantiza el estado de defensión, ¿no?, de la persona, que en este caso se vendría a ser el investigado, y que sea sincera y espontánea, ¿no? Pasamos a la siguiente. Así como nuestro código nos ha expresado los supuestos para que este valor probatorio, la confesión tenga un valor probatorio, tenga esta fuerza, también nos indica de qué manera estos pierden validez. Situaciones en las que la confesión pierde validez según nuestro código procesal. Nos indica sobre 4, ¿no? La flagrancia, que ya se comunicó, es decir, aquella persona que ha sido en flagrancia, no va a ser necesario el tema de la confesión. Acá pierde validez completamente. También cuando al sujeto se le ha hallado con evidencia que vincule pues con la comisión del hecho delictivo. Esto es el segundo supuesto, suficientes elementos de convicción. Incompleta e inconsciente, que yo no me encuentre dentro de mis facultades de poder discernir, ¿no? O hablar o saber de lo que estoy realizando o hablando. Reincidencia y habitualidad. Tampoco nuestro código procesal, este cuarto supuesto nos indica que pierde validez, que en esos 4 supuestos no se puede aplicar el tema de la confesión. ¿Ya? Teniendo claro esa parte, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la confesión sincera? Yo sé que ese tema es muy amplio, pero lo estoy tomando de manera así general porque esto también vendría a ser otros temas con mayor profundidad, ¿no? Pero a grosso modo, pues, ¿cuáles son los efectos? El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. Este beneficio es inaplicable en supuestos de flagrancia, tal como lo habíamos indicado en la diapositiva anterior, ¿no? Más que todo es el tema de los efectos de la confesión, pues disminución de la pena, ¿no? Eso es. Pasamos a la siguiente, por favor. Como tercer supuesto tenemos los elementos de convicción evidentes. En este supuesto parte del hecho en el que, pese a no ver flagrancia ni confesión sincera, aún
aún así el fiscal puede pedir el inicio, o incoar, que es inicio, del proceso inmediato en mérito de haber obtenido suficientes elementos de convicción que demuestren la responsabilidad del investigado en las diligencias iniciales de investigación. Pero, ojito, no solo es necesario los suficientes actos de investigación que sustentan el existente derecho punible, sino que, sino que también hace falta que sea evidente ante los ojos del fiscal la responsabilidad penal del imputado. Es decir, debe concurrir en evidencia tanto sobre los hechos como también la responsabilidad del imputado. La ausencia de estos dos requisitos no se va a poder determinar o acudir a este tipo de proceso penal inmediato. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos los dos supuestos en el cual nuestro Código Procesal Penal lo ha aumentado, ya lo ha incorporado, ¿no? Delito de incumplimiento de prestación alimentaria y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Tenemos el tema de la omisión de la asistencia familiar, en donde prevalece el interés superior del niño. En donde prevalece el interés superior del niño. Aquí, ¿de qué manera se puede demostrar la evidencia delictiva? Pues a través de la resolución judicial proveniente del proceso civil de alimentos, en donde existe el tema de las pensiones devengadas, ¿no? Ello sucede porque es imprescindible salvaguardar, ya. ¿Por qué nuestro Código Procesal Penal no ha incrementado el tema de la omisión a la asistencia familiar? Ello lo ha aumentado pues con la finalidad de salvaguardar el interés superior del niño. También nos indica que el restar el tiempo de este proceso se estaría respetando los derechos del niño, como ya les comenté, el interés, ¿no? Con ello se estaría cumpliendo pues o estaría garantizando los intereses del menor en el tema de los alimentos y también el cumplimiento de la responsabilidad de los padres. ¿Y qué pasaría si es que no se estaría cumpliendo o no se estaría respetando los derechos de los intereses superiores del niño, ¿no? Pues ello se podría presentar una tutela de derechos para que esto se pueda garantizar y se pueda respetar los derechos del niño, ¿no? El otro supuesto es la conducción en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Estos se configuran hechos en flagrancia, ya que suponen el hallazgo de los sujetos realizando las conductas prohibidas. ¿Y cuál es acá la evidencia delictiva? Si se supone que en proceso inmediato tiene que ver el tema de la evidencia, ¿no? Acá quizá no es necesario recurrir a los tres supuestos que ya habíamos comentado, ¿no? Porque aquí ya cada uno tiene su evidencia. La primera tiene pues la resolución que deviene del juzgado civil, y en el tema de la conducción en el estado de ebriedad, ya acá es más que todo la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad, en donde va a constar una pericia de alcoholemia, es decir, en el dosaje etílico, ¿no? En el cual se va a realizar inmediatamente luego de la intervención. Bien, más que todo es la evidencia delictiva en el caso de la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Pasamos a la siguiente. Así como nuestro código nos ha expresado los 5 supuestos de aplicación del proceso inmediato, también nos da excepciones, ¿no? En donde no es necesario o en donde no se va a aplicar, aunque yo creo que es un poco redundante, pero que sí, tal vez es necesario y no menos importante de tocarlo en esta oportunidad. Según se ha encontrado en la doctrina, nos habla de la complejidad probatoria, complejidad delictiva y la complejidad subjetiva. En la complejidad probatoria se da en aquellos procesos en los cuales se necesite la realización de investigaciones especializadas que confirmen la teoría del caso fiscal y comprueben efectivamente la responsabilidad del investigado. Acá tenemos el tema de las pericias, en donde toman mucho tiempo de salir los resultados, ¿no? Complejidad delictiva ya se configura como lo indica el inciso B cuando hay una complejidad de delitos investigados. Por su parte, también tenemos la complejidad subjetiva.
se da cuando están involucrados una cantidad importante de agraviados e imputados. Esto más que todo, nuestro Código Procesal lo pone como una excepción en donde nos indica que no se puede aplicar, ¿no? Cuando existe el tipo de complejidad. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora el tema de trámite. Bueno, el tema de trámite de manera general, ya porque de manera general, ¿cómo se va a hacer el tipo de trámite? Principalmente se va a iniciar con un informe policial o realización de diligencia de investigación inicial. Es aquí en donde se inicia o se apertura recién el proceso inmediato con el informe policial o las diligencias iniciales que realiza el fiscal. Luego de ello viene el requerimiento fiscal del inicio del proceso inmediato, ¿no? Luego va a venir la decisión del juez de investigación preparatoria sobre la aplicación del proceso inmediato. Posterior a ello, según la decisión, va a haber una acusación fiscal, luego el autoenjuiciamiento o de situación a juicio, juicio oral y sentencia. Acá va a haber dos tipos de audiencias. La primera, en donde se va a decidir, ¿no? Si es que el requerimiento de incoación del proceso inmediato del fiscal cumple o no los requisitos de procedibilidad para que se pueda aplicar ese tipo de proceso penal inmediato. Si es que el juez lo declara fundado, va a tener 72 horas para poder dar otra audiencia para el juicio, ¿no? El juicio oral. ¿Se dan cuenta? Vemos primero la investigación preparatoria, en donde el fiscal va solicitar la incoación del proceso penal inmediato. Posterior a ello, le declaran fundada y nos vamos al juicio oral. ¿Vieron cómo pasamos de etapa? No estamos en intermedio. Pasamos de la investigación preparatoria directo al juicio oral, ¿no? ¿Cómo es que se reduce ese tipo de proceso? Bien, una vez que se ya da el juicio oral, ya es en donde se va a deliberar y se da una sentencia, ¿no? Es lo más que todo el tema trámite de manera general. Ya, pasamos a la siguiente. Bien, creo que también es necesario tocar el tema de los artículos 447, ¿no? En donde nos indica la audiencia única en cuestión de proceso inmediato. Bueno, ya creo que le he hablado anteriormente, ¿no? La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. ¿Qué pasa si este sujeto ha sido detenido en flagrancia delictiva? ¿Ustedes creen que lo van a liberar hasta que se dé la audiencia de juicio oral? No, él va a continuar siendo detenido hasta que se realice la audiencia de juicio oral y se determine, ¿no?, el grado de responsabilidad. De repente se le da algún tipo de comparecencia, entre otros, ¿no? Bien, acá vemos al fiscal, ¿no? Solicita la incoación por proceso inmediato al juez competente y al juez dentro de las 48 horas siguientes realizan una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. Esto es lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Esa es la primera audiencia que va a haber cuando el fiscal pide, solicita solicita la incoación, es decir, solicita el inicio o abrir un proceso inmediato al juzgado por tales fundamentos, ¿no? De repente se cumple uno de los 5 supuestos que ya hablamos y el juzgado va a determinar si que cumple o no. De acuerdo a ello va a deliberarnos si es que cumple o no los requisitos de procedibilidad. Pasamos a la siguiente. Bien, en la audiencia las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, ¿no? En los dos primeros, pues no acarrea el tema de antecedentes penales. En la terminación sí tiene, sí trae el tema de los antecedentes, pero en los dos primeros no. Acá en la audiencia, las partes pueden, pues, pedir al juzgado que se le dé un principio de oportunidad. Esto es más que todo, se ven los casos de los omisión de la licencia familiar, ¿no? Cuando en la primera audiencia el abogado defensor indica o conversa con el fiscal para que éste pueda acogerse al principio de oportunidad, pagando de repente la mitad de pensión de vengada más la reparación, ¿no? Que es el porcentaje según el 10% de la pensión de vengadas, ¿no? Para que éste se pueda acoger al principio de oportunidad.
Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de grosso modo cada uno de ellos para poder estar un poco ubicados. Bien, el principio de oportunidad nos indica el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Es cuando existen elementos probatorios, vinculación del delito con el imputado, reconocimiento de la culpabilidad por el imputado y conocimiento expreso del imputado. Acá te ponemos en el claro ejemplo, pues, de los casos de la omisión a la asistencia familiar, en donde al, al investigado, pues, se le prepara, ¿no? Y le dice, miren, ¿sabes qué? Si el juzgado te dice, le dice, usted es responsable de incurrir en el tipo de delito, el investigador va a decir, pues sí, acepto todos los cargos. Bien, entonces como ya hubo un acuerdo anteriormente con el investigado y con el fiscal, ¿no? Mediante su abogado defensor, obviamente, ¿no? Dice, no, sí, señor juzgado, mire, nosotros hemos decidido acogernos al principio de oportunidad. Se va a hacer un depósito judicial de tanto y una reparación de tanto, sumado tanto. Y es ahí en donde se acoge al principio de oportunidad, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El acuerdo reparatorio se fundamenta en la falta de necesidad de una pena, es decir, que la pena que es innecesaria para quien ha sido afectado o sancionado naturalmente por las consecuencias del delito. Este tipo de acuerdo, también como el principio de oportunidad, si se llega a este tipo de acuerdo, llamémoslo así, no tiene antecedentes, no genera antecedentes penales para el investigado, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y el último, que es la terminación anticipada, el supuesto en donde sí genera antecedentes. Se le concibe también como un procedimiento especial mediante el cual se acorta el tiempo que ordinariamente debería durar a persecución penal para su conclusión en una sentencia condenatoria. Dicha institución procesal, por un lado, se sustenta una respuesta a la exigencia social de celeridad y eficacia procesal, y por otro expresa su fundamento racional. Se incorpora la verdad procesal como su elemento procesal. Bien, pasamos a la siguiente. Y llegamos hasta la audiencia única del juicio oral. Esa es la segunda audiencia que les estaba comentando, ¿no? Recibir el auto que incoa el proceso inmediato, esto se da una vez que ya pasamos todos estos temas de si es que las partes han expresado, ¿no? Someterse a un tema de acuerdo, principio, ¿no? Entre otros. Bien, el juez penal realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día o hasta antes de las 72 horas. Es decir, el juzgado competente tiene plazo como máximo 72 horas para que pueda citar a las partes para el juicio oral. ¿Cuáles son las características del juicio único, del juicio inmediato? Pues es oral, pública e inaplazable. Eso es el tema de la terminación anticipada, ¿no? Hay algunos temas que sí se tiene que profundizar, pero que yo he creído que ha sido necesario tocarlos para poder nosotros ubicarnos en lo que es nuestro proceso penal inmediato. Pues ya sabemos que esto se da en 5 supuestos, ya sabemos que existen 2 tipos de audiencias, ¿no? En donde en donde se declara si es que cumple los requisitos de procedibilidad o no, y el otro en donde es la audiencia de juicio oral. Pues también ya tenemos claro que el tema del proceso penal inmediato es más que todo el tema de una simplificación procesal en base a la celeridad y eficacia procesal, economía procesal, ahorro de tiempo, ¿no? Eso concluimos hasta ahora. Doctora, le damos. Muchas gracias. Y de juro agradece a nuestra ponente, la doctora Mayra Sugeli Guevara Rosales, por su excelente seminario respecto al tema Apuntes sobre el proceso inmediato. Doctora, las instituciones solicitan a su persona difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, está bien. Está bien, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizar el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctora, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.